Si lo que dice Luis Toro sobre este texto es cierto, yo mismo me hago católico romano en este video. En los últimos años, Luis Toro se ha convertido en todo un personaje en las redes sociales, con un estilo muy particular y unas formas muy poco ortodoxas para ser sacerdote de laicar. Se ha ganado su espacio en las redes y ha tomado mucha popularidad. Obviamente esto ha traído consigo que muchos papistas lo sigan, lo admiren y que incluso lo tengan como un referente. Pero hoy, como siempre hacemos aquí en el canal, te voy a compartir la verdad sobre Luis Toro. Y creo que la mejor forma de hacerlo es compartiéndote un video en el cual Luis Toro va a interpretar un par de pasajes bíblicos. Así que veamos a Luis Toro con sus habilidades de interpretación tratar un tema muy pero muy polémico. Te comparto pantalla y veamos de qué se trata. Cuando ella se presta para ser la madre del Salvador, ella pasa a ser la esposa de Dios. Que esto a los protestantes le cae como agua fría encima. Mis hermanos, aquí Luis Toro está hablando de María y dice él que cuando María se dispone a aceptar, muestra su disposición de aceptar la elección que está transmitiendo el ángel que Dios ha hecho de su persona, entonces automáticamente pasa a ser esposa de Dios. Este es un ejemplo, mis hermanos, de la forma pésima en que este señor se acerca al texto bíblico, de la manera tan pésima en que este señor interpreta la Biblia. A ver, el hecho de que María haya mostrado su disposición para aceptar la elección de Dios para que fuera portadora de Cristo en su encarnación, no implica directamente o no trae consigo la idea de que María se convirtiera entonces en la esposa de Dios. En cuanto a este tema, la Biblia es muy clara, es muy evidente. En primer lugar, la Biblia declara que el esposo de María es José, no Dios. De hecho, en Mateo capítulo 1, versículo 25, se nos dice que José no la conoció como esposo hasta que María dio a luz a Jesús. Una expresión que habla obviamente de la relación íntima que tiene naturalmente cualquier matrimonio, y que eso sí es un cubo de agua fría para los papistas, dado las pretensiones que ellos tienen con María y los absurdos dogmas marianos. Pero en segundo lugar, mis hermanos, no hay ningún texto en la Biblia en el cual se nos hable de María como esposa de Dios. Por el contrario, las referencias neotestamentarias en relación a la esposa de Cristo es sobre la iglesia. Las referencias neotestamentarias que usted va a encontrar en la Escritura, usted puede estudiar todo el Nuevo Testamento y va a ver que las referencias del Nuevo Testamento en cuanto a la esposa de Cristo es la iglesia, no María. Pero otra vez, esto es una evidencia de la forma tan pésima en que este señor se acerca a la Escritura, se acerca al texto bíblico. Pero si ustedes creen, mis hermanos, que esto es lo peor, no. Recién se está formando la herejía. Quiero que sigan viendo el video. El video solo dura unos 3 minutos y algo. Pero a medida que va, mis hermanos, avanzando el video, cada vez se pone mejor. O como dicen los italianos, va increciendo. Así que vamos a seguir escuchando a Luis Toro porque les prometo que se va a poner cada vez mejor. Pero que yo quiero mostrarles con la Biblia. Según dice San Lucas capítulo 1, versículo 30 del 30 en adelante. Usted va a ver cómo la Biblia viene a decir que Dios se enamoró. Dios puso los ojos en ella. ¿Y por qué nosotros decimos que María es la esposa de Dios? Miren, mis hermanos, ay Dios mío, ¿cómo que Dios se enamoró de María? ¿De dónde saca este señor semejante locura? Miren, si ustedes leen Lucas capítulo 1 del versículo 30 en adelante, lo menos que usted va a encontrar es a Dios enamorándose de María. Esto, y perdonen lo que voy a decir, pero esto es una reverenda estupidez. ¿Saben lo que me hizo acordar este señor con este planteo? Me hizo acordar la historia de Hércules. ¿Se acuerdan la mitología? Cuando vemos a Zeus, el dios todopoderoso, enamorándose de una mortal y teniendo con ella un hijo al que llama Hércules, un semidios llamado Hércules. Esto, por supuesto, en el contexto en el que está engañando a su esposa Hera. A mí me parece, mis hermanos, que el Torito tiene una mezcla de mitología con lo poquito que sabe de interpretar la Biblia, y de ahí, de esa mezcla tan rara, salen las herejías que él suele enseñar o las herejías que suele decir, como que Dios se enamoró de María. Pero una vez más, esto va a ir mejorando poco a poco. Sigamos escuchándole.
Y los protestantes dicen, ¿cómo se le ocurre? Es una blasfemia. Dios no tiene esposa. Eso no puede existir. Eso no lo dice la Biblia. Miren, mis hermanos, aquí está Luis Toro, como siempre, haciendo muñecos de paja y mintiendo descaradamente. En primer lugar, ¿quién le dijo a este señor que los protestantes declaramos que, por ejemplo, Cristo no tiene esposa? Eso es una estupidez de este señor. Miren, mis hermanos, otra vez, este señor está creando un muñeco de paja diciendo los protestantes no creen esto, o en otras ocasiones los protestantes creen esto, cosas que no creemos, y a partir de ahí comienza a atacarnos y comienza a mentir descaradamente. Para empezar, si usted le pregunta a cualquier protestante o cualquier evangélico, desde el más joven hasta el más anciano, ¿cuál es la esposa de Cristo? Todos a una te van a dar la misma respuesta: la iglesia. Pero te lo van a dar al toque, te lo van a dar en el momento, mis hermanos, porque por supuesto que la Biblia habla acerca de ese tema, pero una vez más, la Biblia habla acerca de la iglesia como esposa de Cristo, no de María como esposa de Dios. La Biblia dice que Dios sí tiene esposa. No, este cura está loco. Sí, eso sí es cierto, estás loco. Si no se lo comprobara con la Biblia, cuando le digo que el gato es blanco es porque tengo los pelos en la mano. ¿Ok? Muéstranos cómo María es esposa de Dios. Si yo no supiera que está en la Biblia, no le diría a ustedes que la Biblia habla de que Dios ha querido tener esposa. Ah, caray. Ahora los papistas son bíblicos. Vamos a escucharlo. Y está en la Biblia. Miremos primero lo que dice San Lucas 1:30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Hallado gracia delante de Dios significa Dios puso la mirada en ti, o humanamente hablando, Dios se ha enamorado de ti. Ay, Torito. A este señor, mis hermanos, le falta mínimo uno o varios tornillos. Este señor no está bien de acá. Este señor no está bien de acá. ¿Cómo que humanamente hablando? Tontamente hablando, locamente hablando, diría yo. ¿Qué tiene que ver la expresión has hallado gracia? Que si usted va a sus originales, va a entender lo que Dios está queriendo decir a través del ángel, con que Dios se enamoró de María. ¿Qué estupidez es esa? ¿Cuándo los apóstoles enseñaron que Dios se enamoró de María? Cuando en la Biblia se nos enseña que Dios se enamoró de María. Pero otra vez, mis hermanos, esto pasa por tener un pésimo conocimiento de interpretación bíblica, por no conocer ni mínimamente las reglas hermenéuticas. En Lucas 1:30, una vez más, usted lo puede leer en casa, yo no lo voy a hacer ahora por cuestión de tiempo, pero la Biblia no está hablando por ninguna parte que Dios se enamoró de María. Esto es una locura de este Luis Toro. Vamos a seguir escuchándolo. ¿Y cómo sabemos que se ha enamorado? Porque se ha enamorado tanto que ha querido darle un hijo. Se enamoró de esa mujer y le dio un hijo. Pon cuidado. Y ahora concebirás en tu vientre. Le dio un hijo. Concebirás en tu vientre. Y darás a luz un hijo. ¿Y de quién será ese hijo? Vamos a ver. Y llamarás su nombre Jesús. Vamos a ver. Este será grande y será llamado. ¿Será llamado? ¿De quién será hijo? Hijo del Altísimo. Ah, será hijo del Altísimo. O sea que de verdad se enamoró. Y se enamoró hasta el punto que le dio un hijo. Ay, mis hermanos. Ay, Torito. Miren, lo que Dios le dio a María fue su hijo. Su hijo. Miren, hermanos. Este señor está asociando la encarnación con el amor de Dios hacia María. ¿Qué absurdez es esa? ¿Qué estupidez es esa? Miren, la encarnación se entiende y tiene sentido en el contexto en el cual los seres humanos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios y necesitamos urgentemente de un Salvador. En ese contexto se entiende la salvación. En la cual, mis hermanos, en ese contexto, es que Dios elija a María. María era una mujer piadosa, una judía piadosa del primer siglo, a la cual Dios elige para que sea la portadora de Cristo en su encarnación. Nada más, nada más. Los autores bíblicos no exaltan a María en ninguna parte. No mencionan a Dios enamorándose de María por ninguna parte. Claro que no, porque esa es una reverenda estupidez. Repito otra vez. Este señor asocia la encarnación del amor, entre el amor de Dios hacia María, cuando no tiene nada que ver. La encarnación, lo que relaciona o en el contexto en que se entiende, es el amor de Dios por toda la humanidad, no por María.
La encarnación, una vez más, tiene sentido porque los seres humanos necesitamos de un Salvador. Y no puede haber otro ser humano pecador que nos salve. Tiene que ser Dios en persona, como se revela en el Antiguo Testamento, como se profetiza desde el Antiguo Testamento. Dios mismo, unión hipostática, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, unión hipostática. Cristo se encarna, vive una vida perfecta, una vida de perfecta obediencia, muere en la cruz como estaba planificado y resucita para darnos la oportunidad de vida eterna, para darnos la oportunidad de reconciliación con Dios. Ahora estamos reconciliados, ahora estamos justificados, ahora somos santificados, mis hermanos. Ese es el contexto de la encarnación, el amor de Dios por el mundo, por el ser humano, no por María. ¿Qué locuras está diciendo este señor? El cómo no sabemos, eso el día que se muera, ustedes le preguntan a Dios cómo va la cosa. Pero la Biblia dice que María tuvo un hijo, no de José, tuvo un hijo de Dios. Y ahora en Isaías 54:5 ya estaba profetizado que Dios tendría esposa. ¿En serio? ¿En serio? Vamos a escuchar al torito. Protestante, agarre la Biblia. No se preocupe, lo vamos a agarrar dentro de poco. Vamos a escucharle primero y luego vamos a agarrar la Biblia y vamos a ver si la Biblia en Isaías 54 dice exactamente lo que usted nos va a transmitir. Si no está en la Biblia... Mire, cuando ustedes vean al torito hacer el gesto ese que hace regularmente, que no le queda nada bien la verdad, prepárense, porque lo que viene a continuación es una herejía grande. Lo que viene a continuación, mis hermanos, es una bomba. Como les prometí, este video cada vez va a mejor. Escuchen lo que va a decir ahora Luis Toro. No me crean, pero el creador del mundo ha querido tener una esposa. Y de paso agarró a alguien de sus criaturas. 54:5. Isaías 54:5, lo vamos a leer ahora, pero primero vamos a escucharlo. Porque tu marido, ¿quién será el marido? Vamos a ver si es José. Porque su marido es tu hacedor. Porque tu marido es tu hacedor. Porque tu marido es tu hacedor. ¿Quién es el hacedor de todos nosotros? ¿Quién es el que hizo todas las cosas? Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Porque tu marido es el hacedor. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir. Ya, mis hermanos, ya. Basta de escuchar a este loquito. Este hombre está pasado. Miren, mis hermanos, nosotros vamos a buscar ahora Isaías 54, versículo 5. Y les voy a decir algo. Si lo que dice este señor es cierto, si lo que dice este señor sobre este verso en particular es cierto, y Dios está hablando allí de María, yo mismo me hago católico romano en este video. Vamos a buscarlo y vamos a ver si realmente se está hablando de María en ese pasaje. Ok, ahí creo que lo van a ver perfectamente. Isaías 54, 5. Vamos a leer el pasaje, dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Ahí está, ahí está. El marido de María es Dios mismo. Me van a decir algunos católicos romanos, algunos papistas en los comentarios, que tienen la misma capacidad o menos capacidad que este fantoche. Mis hermanos, ¿saben cuál es el problema? Que en este pasaje, no se está hablando de María. ¿Saben cuál es el problema? Que este pasaje no tiene nada que ver con María. Y paso a demostrárselos. Y de paso les voy a demostrar cuáles son las consecuencias de tomar un texto, sacarlo del contexto e interpretarlo de la manera que a este señor le da la gana. Les voy a enseñar cuáles son las consecuencias de hacer este tipo de pésimas interpretaciones de la Biblia. Para algo existen las reglas hermenéuticas. Y hoy se las vamos a enseñar al torito. Ok, vamos a buscar el versículo número 1 y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice el texto de la siguiente manera: regocíjate, oh estéril. Qué interesante. ¿Acaso María era estéril? Según Luis Toro, en este pasaje se está hablando de María. Entonces Dios dice a María que tiene que regocijarse y le llama estéril, la que no daba luz.
Pregunto yo, ¿en qué parte del Nuevo Testamento se nos enseña que María era estéril? ¿En romanistas? ¿En papistas? ¿En qué parte del Nuevo Testamento se nos enseña que María era estéril? Pero sigamos leyendo. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarán las ciudades asoladas. Y aquí comienza a complicarse la situación para Luis Toro. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Si aquí se está hablando de María, podemos deducir dos cosas. La primera, María se avergonzaba de ciertas cosas que habían ocurrido en su juventud, a saber cuáles eran. Y luego van a salir papistas a especular todo lo que les plazca, porque siempre hacen lo mismo. Pero lo segundo es que María estuvo casada antes de estar comprometida con José, porque dice el texto, y de la afrenta de tu viudez. Para ser viuda hay que haber estado casada. O me van a salir los papistas ahora con que se puede ser viuda sin haber estado casada. Bueno, de los papistas espero cualquier cosa, pero aquellos que utilizamos un poquito la lógica, para ser viuda hay que haber estado casada. Entonces, según la interpretación de Luis Toro, María estuvo casada. Se avergonzaba de ciertas cosas de su juventud. En algún momento le pasó algo al esposo que murió y María quedó viuda. Entonces María se comprometió con José. Y entonces, en ese contexto en el que María se va a casar por segunda vez, es que recibe el llamado de parte de Dios y recibe la noticia a través del ángel de que va a ser la portadora de Cristo en su encarnación. Ven, mis hermanos, los problemas en los que se mete Luis Toro, las consecuencias de tan pésima interpretación de la Biblia. Si este pasaje está hablando de María como presupone Luis Toro y como quiere afirmar Luis Toro, él que es un maestro de la interpretación bíblica, entonces María se había casado y era viuda antes de conocer a José, antes de comprometerse con José. Si no se dan cuenta de las implicaciones que esto trae consigo, se las explico. Luis Toro está echando por tierra un dogma. Luis Toro está echando por tierra el dogma de la perpetua virginidad de María. María siempre virgen, María perpetuamente virgen. Porque si María estuvo casada antes de estar comprometida con José, lo que se presupone, como cualquier pareja normal, es que tuvo intimidad con su esposo. Entonces, adiós a la perpetua virginidad de María. Yo quiero ver cuántos papistas van a salir en los comentarios a defender semejante locura. Yo voy a ver, o yo quisiera ver, si los teólogos papistas están de acuerdo con este señor. Yo quisiera ver si el Papa, yo quisiera ver si los concilios están de acuerdo con la locura de este señor. Yo quisiera ver si hay algún católico romano, si hay algún papista que esté de acuerdo con que María era viuda antes de conocer a José. Mire, esta es una nueva revelación. Esto es como el otro video que les traje hace poco de Santi, malinterpretando los textos bíblicos. Ven, mis hermanos, que cuando sacamos el texto del contexto, nos metemos en serios problemas, porque así no se interpreta la Biblia. Pero no, la situación no ha terminado. Ya Luis Toro acaba de tirar por el suelo un dogma católico romano, un dogma papista. Pero sigamos leyendo porque se va a poner más interesante. Dice el texto, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor. Este es el texto que él citó fuera de contexto completamente. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné. ¿Cómo? Por un breve momento te abandoné. ¿En qué momento Dios abandonó a María? A ver, explíquenme, papitas, en los comentarios. ¿En qué momento Dios abandonó a María? Pero sigamos leyendo porque se pone más interesante. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. ¿Cómo? ¿Acaso yo leí mal la escritura? Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento.
¿Cómo es eso que Dios se airó con María y escondió su rostro de ella? ¿Acaso esta expresión cuando se emplea en el Antiguo Testamento, no quiere transmitir la idea implícitamente de pecado? ¿De que la persona a la que Dios le está volteando el rostro ha pecado? Aquí Luis Toro nos está tirando por tierra otro dogma católico romano. Aquí Luis Toro está... Oye, esto está bueno para hacer uno de estos clickbait que hace Santi y otros apologistas papistas. Sacerdote católico romano versus la Iglesia Católica Romana. Sacerdote destruye los dogmas marianos. Tremendo. Aquí, como Luis Toro dice que este pasaje está hablando de María, está tirando por los suelos el dogma de la Inmaculada Concepción o de la impecabilidad de María. Aquí dice el texto que con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Y esta expresión se utiliza regularmente en el Antiguo Testamento para transmitir la idea de que la persona o el pueblo al que Dios estaba dirigiendo estaba pecando o había pecado, y por eso Dios volteaba su rostro y se airaba con esa persona o con ese pueblo. Allá Luis Toro con su locura, allá Luis Toro con su pésima interpretación. Pero seguimos leyendo. Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Miren, después en caso ustedes pueden leer todo el contexto, pero yo voy a ir directamente al versículo número 13 porque quiero señalar algo también muy importante. Dice el versículo número 13, y todos tus hijos, en plural, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus, repito, de tus hijos, en plural. ¿Acaso los católicos romanos, acaso los papistas no dicen que María tuvo un solo hijo, que fue Cristo? ¿Acaso los católicos romanos no dicen que los hermanos de Jesús, de los cuales hacen mención en la Biblia, del cual hacen mención los apóstoles, los autores de los evangelios, no son más que primitos de Jesús? Y todas estas locuras que se inventan para intentar defender sus posturas erróneas y antibíblicas, o que son hijos de un matrimonio de José anterior y que, bueno, María los adoptó, y toda esta locura que se inventan los papistas. ¿Acaso los papistas no dicen que María tuvo un solo hijo? Como aquí, según Luis Toro, haciéndose referencia a María, Dios dice que tus hijos, hablando en plural. Aquí nos está diciendo la palabra que María tuvo varios hijos, según Luis Toro. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Los problemas en los que nos metemos cuando hacemos este tipo de malinterpretaciones bíblicas. Si se está hablando de María y Dios está diciendo tus hijos en plural, no en singular, tus hijos, entonces adiós a la perpetua virginidad de María. Adiós, mis hermanos, a la perpetua virginidad de María. Luis Toro creo que es uno de los peores enemigos que ha tenido Laicar en los últimos años. Con esta loca interpretación que ha hecho de Isaías capítulo 54, está tirando por tierra los dogmas, las doctrinas y las enseñanzas católicas romanas. De hecho, le voy a hacer un reto a los papistas, porque sé que no va a faltar el loquito que va a salir en los comentarios a decir cualquier sandez. Miren, les reto a algo, papistas. Yo sé que están viendo el video, que les encanta ver mis videos. Les hago un reto. Muéstrenme un solo documento oficial de la Iglesia Católica Apostólica Romana en la cual se interprete este pasaje como lo está haciendo este mequetrefe. Un solo documento pido. Un solo documento oficial de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Estoy siendo directo, estoy siendo específico para que luego no me vengan con locuras. Muéstrenme un solo documento oficial de la Iglesia Católica Apostólica Romana en el cual se nos muestre que la Iglesia Católica Apostólica Romana interpreta Isaías capítulo 54 como lo está haciendo este mequetrefe. Muéstrenmelo. Compártanme en los comentarios a ver si lo encuentran. Es que los eruditos no van a estar de acuerdo con este señor. Los teólogos no van a estar de acuerdo con este señor. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque estarían lanzando por los suelos. Estoy hablando de los teólogos y los eruditos católicos romanos, obviamente. Ningún teólogo, ningún erudito va a estar de acuerdo con este loco. Pero los teólogos y los eruditos católicos romanos no van a estar de acuerdo con este señor porque tendrían que echar por tierra todos los dogmas marianos. Tendrían, mis hermanos, que resignificar, tendrían que abolir y volver a inventarse algo para los dogmas marianos. Porque como les he evidenciado, si este pasaje habla de María, está derribando todos los dogmas marianos de una sola. Ay, Luis Toro. Ay, Torito. Ven, mis hermanos. Por eso es bueno prepararse.
Por eso es bueno conocer un poco de interpretación bíblica. Por eso es bueno tener a la mano herramientas. Por eso es bueno tener a la mano, mis hermanos, un conocimiento de la hermenéutica, aunque sea un conocimiento básico, para no caer en herejías como la que está cayendo este señor, para no decir estas sandeces que dice este señor. Miren, si este señor no hiciera el daño que hace, diera lástima. Si este señor no hiciera el daño que hace, a mí me daría lástima realmente escuchar este tipo de reverendas estupideces. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que este señor se considera a sí mismo maestro. Que este señor se cree, mis hermanos, que tiene capacidad para enseñar. Es pésimo interpretando la Biblia, como ya hemos visto, sacando los textos de contexto, etc. Pero él se cree que es maestro. Y hay muchas personas que teniendo la misma pésima capacidad que él para interpretar la Biblia, o incluso menos, le creen a las locuras, a las elucubraciones, a los sofismas que este señor se lanza. Y la gente le cree. Y la gente lo tiene como que es un buen intérprete de la Escritura. No, es malísimo. Es pésimo interpretando la Escritura. He visto en mi vida como cristiano, en los años que llevo como cristiano, he visto muy pocas personas, para no decir que me sobran los dedos para contarlas, que interpretan la Biblia igual o peor que este señor. Yo creo que ni los testigos de Jehová, ni los mormones se atrevieron a tanto, ni los unicitarios se atrevieron a tanto. Usted sabe lo que es decir, que Dios se enamoró de María y luego interpretar Isaías 54:5 de una manera tan nefasta, tan pésima, sacando el texto de contexto para justificar su herejía, su locura. No, mis hermanos, ni los testigos de Jehová se atrevieron a tanto, ni los mormones, ni los unicitarios, no, ni los gnósticos se atrevieron a tanto. Una vez más, mis hermanos, si este señor no hiciera todo el daño que hace, uno le tuviera lástima. Uno diría, es un chifladito, es un loquito, pero no. Este señor se cree maestro y este señor es considerado por muchos católicos romanos, obviamente, por ningún protestante, como un buen intérprete de la Escritura. No, es pésimo, es malísimo. Ya lo he demostrado que no sabe ni siquiera interpretar la Biblia en su contexto. No sabe interpretar un texto bíblico en su contexto. Le impone al texto presuposiciones y locuras que no están queriendo decir ni los autores, ni está en la mente, mis hermanos, del que está escribiendo y mucho menos de Dios, que es hecho de que María es la esposa de Dios y que Dios se enamoró de María. No, vaya con esas locuras a otra gente, a otros locos que le crean. ¿Saben cuál es el problema, mis hermanos? Y por quienes sí siento lástima de verdad. Por los papistas, que teniendo la misma pobre capacidad de interpretación que tiene este señor, o incluso menos que él, le creen. Y van, mis hermanos, hacia el error. Van dirigidos hacia el error, mis hermanos, por culpa de este mequetrefe que engaña a las personas, haciéndose pasar como un intérprete de la Biblia, como un intérprete bíblico, como un buen maestro de la Escritura. No, es pésimo, es malísimo interpretando la Escritura. Pues sin más, mis hermanos, aquí tuvieron las herejías del Torito, y yo les voy a dar algunos consejos teniendo en cuenta el tema que hemos tratado en el día de hoy. Miren, les aconsejo, preocúpense por prepararse, por estudiar, preocúpense, inquieten a su pastor, busquen, mis hermanos, información, estudien, prepárense, aprendan un poquito de interpretación bíblica, aprendan al menos las bases hermenéuticas para hacer una buena interpretación de un texto bíblico, para que no sean engañados por estos mequetrefes, ni tampoco, mis hermanos, terminen repitiendo las herejías que este señor enseña o cosas parecidas. Pues sin más, yo me despido por el día de hoy. Tengan un excelente fin de semana. Dios me los bendiga. Cuidado con el torito. Chaito.